Bueno, buenas tardes. Cuando yo recibí esta invitación, que agradezco, interpreté que lo que yo propusiera tendría que tener que ver con la temática del Congreso, que era construcción y reconstrucción de identidades en nuestra América. Y bueno, por eso propuse el título que propuse, Autonomía y heteronomía en la construcción de identidades en nuestra América. Y para presentar esa reflexión voy a acudir a un escrito que tiene bastante que ver con el que presenté en el anterior Congreso Uruguayo de Filosofía, ¿verdad? Donde conocía a Del Percio y a Tassat, y que después fue parte de un texto sobre la identidad latinoamericana de la psicología que presenté el año pasado en el Congreso de la Unión Latinoamericana de Psicología, LAPSI, en Montevideo. Y bueno, de ese texto voy a presentar un fragmento que tiene que ver con esta cuestión de autonomía y heteronomía en la construcción de las identidades en nuestra América. Bueno, un filósofo chileno, vale la aclaración ya que de identidades se trata, Helio Gallardo, es un filósofo chileno radicado en Costa Rica hace varios años, en un planteo que hago mío a los efectos de abordar la problemática que me he fijado en el desarrollo que sigue. La problemática concreta es constitución de identidad o identidades y constitución de humanidad en nuestra América. Un poco la tesis subyacente es que la humanidad se constituye, Martí habla de la universal identidad del humano, o la identidad universal del hombre, pero la humanidad se constituye a través de la constitución de identidades, ¿verdad? En relaciones tensionales, conflictivas, y por eso la constitución de la humanidad, como la constitución de las identidades, a través de cuyas mediaciones la humanidad se constituye, son tensionales, son conflictivas, ¿verdad? Y se trata de una constitución nunca acabada. Y ahí me vuelvo a apropiar por 20ª vez de un título de Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción, en su caso, del orden deseado. Pero me parece que es una idea muy fuerte, que no nos coloca la perspectiva de, digamos, una aproximación imposible a humanidad plena o identidades plenas y definitivas. Bueno, y Gallardo aporta un discernimiento muy pertinente entre identificaciones, que son aquellas que tienen lugar desde la lógica del poder, con efectos de radical heteronomía en los procesos de constitución de identidades populares, y estas últimas, las que como propiamente tales, solamente pueden hacerse efectivas en procesos de autorreconocimiento y autoposición de los sujetos populares en sus procesos de articulación, organización y activación desde abajo, habilitando una superación crítica de aquellas identificaciones. Escribe Gallardo en este sentido, cito: moverse contra el carácter del poder autoritario y la sujeción a identificaciones inerciales contiene la autoconstitución de sujetos, autonomía. El concepto contiene un plano abstracto y uno situacional, testimonial y específico, el de la producción y autoproducción de identidades populares efectivas. Sin pretenderlo, las consideraciones de Gallardo expresan, a mi modo de ver, expresan categorialmente el sentido último de las luchas por la independencia de hace 200 años en la región y, por cierto, también las luchas a lo largo de los 200 años transcurridos desde aquella primera independencia con motivación y horizonte de emancipación humana que muy limitadamente se anunciaba en la idea de una nunca alcanzada segunda independencia. Pueden señalarse las identificaciones inerciales instituidas por el poder colonial en el marco de su proyecto colonizador. Salvajes, en el caso de los habitantes originarios, esclavos,
en el caso de los negros cazados en África y esclavizados para aportar en el Nuevo Mundo la fuerza de trabajo que aquellos salvajes no tenían capacidad para aportar. Vagos y mal entretenidos, es una descripción que se hace de los gauchos en nuestro territorio. En el caso de los gauchos, que resultaban de la mezcla de aquellos otros con españoles, portugueses y sus descendientes, y que se encontraban en los territorios que hoy ocupan Argentina, el sur del Brasil y Uruguay, por lo que adoptamos a modo de ejemplo una perspectiva regional. Estas identificaciones procuraban legitimar la dominación colonial sobre estos territorios y sus poblaciones, e internalizadas por estas últimas, reproducirla y consolidarla. Confrontando con el poder colonial y su proyecto colonizador de dominación y desde abajo, en la relación con el mismo, en el marco de una coyuntura específica del poder real español que potenció y articuló intereses, tendencias e intenciones que venían cobrando cuerpo entre aquellos diferentes sojuzgados por ese poder colonial, nace el proceso libertador independentista que en su marcha se va configurando como proyecto alimentado por las emergentes identidades, productos de la autoestima y el autorreconocimiento de quienes se sienten ahora americanos, y no ya europeos de segunda clase, al punto tal de distanciarse críticamente, citando un texto artiguista, de los malos europeos, y el énfasis no es inocente tampoco en Artigas, de los peores americanos, esto es, aquellos nacidos en el Nuevo Mundo, pero que se ponen del lado del poder colonial europeo. Desde esta nueva identidad efectiva y auténtica de americanos, que se define por la oposición a quienes desde el poder colonial la niegan, los malos europeos y los peores americanos, tal como surge de la letra y el espíritu del reglamento provisorio de 1815 de José Artigas, para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, se ejerce con los límites inevitables de lugar y tiempo una política universalista en los términos de una discriminación positiva al poner en obra la tesis, cito Artigas, de que los más infelices sean los más privilegiados, que implica el reconocimiento en términos de dignidad humana de sectores subalternos, negros, mulatos, zambos y criollos pobres. Tienen así lugar nuevas identificaciones, ahora desde el poder revolucionario naciente y su identidad americana, que derivarán en la dialéctica de las identificaciones inerciales y las identidades efectivas o auténticas hasta el presente. El proceso y proyecto libertador independentista, una vez triunfantes las luchas por la independencia, se consagran los nuevos estados por la mediación de las primeras constituciones republicanas del siglo XIX. Estas implican la consagración de nuevas identidades políticas que promueven nuevas identidades nacionales en territorios en los que o no había ninguna nación constituida o en los que las existentes eran negadas, arrasadas y también fragmentadas por las fronteras de estas nuevas identidades políticas y sometidas a una cohabitación en la que, no obstante ser invisibilizadas y marginalizadas, persistieron en su identidad hasta el presente, cuando no fueron objeto de exterminio en la lógica del asesinato fundante de los nacientes estados nacionales americanos. En ese contexto post-independencia se asiste a la emergencia de proyectos y procesos contrapuestos que se disputan la dominación y la hegemonía. El proyecto conservador y el proyecto modernizador o civilizador. Todas esas caracterizaciones de los proyectos se las debemos a Leopoldo Sea, lo digo como nota al margen. El proyecto conservador tiene como horizonte reproducir y mantener el orden colonial, pero sin Europa. Ese proyecto, no obstante el proyecto modernizador o civilizador puede haber calado hondo al punto tal de poder pensarse como acontece en Uruguay, que es el que ha constituido al Estado y a la Nación, se mantiene vigente hasta el presente, a más de 180 años de república, si nos remitimos a nuestra primera Constitución uruguaya de 1830. Como lúcidamente observó Martí en 1891,
en nuestra América, cito a Martí, la colonia continuó viviendo en la República. Y podemos decir que hoy continúa viviendo entre nosotros. El proyecto modernizador o civilizador se articula sobre la dicotomía civilización o barbarie que Sarmiento expresara paradigmáticamente en su Facundo de 1845. Los procesos de modernización en el horizonte de ese proyecto suponen dejar atrás y superar por su negación o su exterminio la barbarie, propia de lo indígena, lo afro, lo mestizo, lo gaucho y también lo ibérico en la imposición de la modernización que remite inicialmente a otros modelos europeos, Francia primero e Inglaterra después, y que ya en el último tercio del siglo XIX comienza a tener a los Estados Unidos de América como su fundamental horizonte de sentido. El proyecto colonizador ibérico en el Nuevo Mundo es en cierto sentido moderno, pues es plausible la hipótesis que hace del descubrimiento de América en 1492 el nacimiento de la modernidad. Tesis que Dussel sostiene muy fuertemente, ¿verdad? Aunque es fundamentalmente antimoderno, porque procura imponer al Nuevo Mundo estructuras económicas, políticas, religiosas, culturales, mentales, premodernas. De esta manera, la antimodernidad, que establece y procura reproducir y consolidar la premodernidad del Nuevo Mundo, se constituye en la condición de posibilidad de desarrollo de la modernidad en el Viejo Mundo, más allá de las fronteras ibéricas. El proyecto conservador, posindependencia, conserva y reproduce y procura consolidar el sentido antimoderno en el Nuevo Mundo, preservando las virtudes de la premodernidad, funcionales a los intereses de quienes lo sustentan y bloqueando de esa manera el libre despliegue de la lógica de la modernidad en estos territorios. En compulsa con el proyecto conservador, en lo que éste tiene de antimoderno, pero también con las identidades premodernas, pueblos originarios, africanos esclavizados y sus descendientes, distintos tipos de mestizos, es que el proyecto modernizador procura imponer su hegemonía. Más aún, la premodernidad es una construcción categorial de la modernidad, en la que se expresa y constituye esa hegemonía. Modernidad y premodernidad no designan condiciones diferentes que tienen entre sí una relación simétrica, sino que en tanto ambos son conceptos, ambos conceptos y su relación se acuñan desde la modernidad y con el sentido de la afirmación de la misma, modernidad como sinónimo de civilización es lo superior, que como sentido de futuro debe ser afirmado, y la premodernidad como sinónimo de barbarie es lo inferior, que como mero pasado sin sentido de futuro debe ser negado. En esa perspectiva, hablar de identidades premodernas es aportar en el marco de lógicas de dominación a la constitución de identificaciones inerciales. En cambio, hablar de identidades transmodernas, en el sentido en que Dussel usa esta categoría de transmodernidad, habilita transformar identificaciones inerciales producidas desde lógicas de dominación, de las cuales se tornan reproductoras, en identidades autónomas, que a través de un autoconocimiento y autorreconocimiento despliegan resistencia y activación que irrumpen como ejercicios de liberación. A diferencia de las identidades premodernas, las identidades transmodernas no serán ya identificaciones inerciales, que producidas de la modernidad son funcionales a sus lógicas de dominación. Así como la transmodernidad se descubre como condición de posibilidad de la modernidad misma, transmodernidad es un poco lo que la modernidad niega para afirmarse y por lo tanto su condición de posibilidad, en lugar de quedar reducida como un pasado sin validez ni vigencia que la modernidad ha consagrado en la categoría de premodernidad, las identidades transmodernas se descubren como condición de posibilidad de las identidades modernas y se ponen en la perspectiva de emanciparse a partir de la superación crítica de las identificaciones inerciales en términos de premodernidad producidas por la modernidad para legitimar y ejercer su dominación. La posmodernidad, entendida como profundización de la modernidad en sus ejes nihilista, antiuniversalista y antiemancipatorio, fragmenta las identidades modernas, promoviendo nuevas identificaciones inerciales, desde el poder del mercado totalizado, amparado su reproducción por el poder del Estado,
pero al igual que la modernidad parece encontrar un límite en su capacidad de fragmentación en las identidades transmodernas, especialmente en las capacidades de resistencia de comunidades originarias, como las andinas amazónicas, que emergen como antiguas nuevas identidades a partir de las conmemoraciones de los 500 años del descubrimiento de América, emergencias que se proyectan a lo largo de la primera década del siglo XXI, consagrando nuevas constituciones fundacionales, Ecuador 2008, Bolivia 2009, y definiendo con ellos nuevos estados plurinacionales como identidades políticas emergentes desde la autonomía que la lógica de la transmodernidad, hasta entonces tejiendo las obras, se constituye hoy en presente que interpela crítico constructivamente la modernidad y la desafía como horizonte alternativo de futuro. Estas identidades transmodernas son evidencia empírica de resistencia y emergencia, tanto frente al proyecto colonizador como al independentista en sus derivadas como proyecto conservador y modernizador. Ellas aportan un fundamento comunitario el que ha sido conceptualizado por Leopoldo Sea como proyecto asuntivo y que también podemos caracterizar como proyecto identitario. En el universo del discurso letrado en Latinoamérica, expresiones con fuerte capacidad de proyección en el universo discursivo y eventualmente por su mediación y la de los letrados que lo asumen en el universo social, Nuestra América, el texto de Martí del 91, y Ariel, de Rodó del 900, entre otros, no obstante sus diferencias, expresan y promueven el proyecto asuntivo con validez y vigencia instituyente hasta nuestros días, más allá de sus limitaciones de época. Tanto el primero, el de Martí, más próximo al sentido de Calibán, como el segundo, el de Rodó, declaradamente en el sentido de Ariel, sentidos entre los que se define la identidad latinoamericana y su capacidad de aporte a la construcción de identidades liberadoras, aportan discursivamente, tanto a nivel de la enunciación como del enunciado, a la emergencia identitaria o asuntiva de lo que histórico-culturalmente somos a través del discernimiento crítico de las representaciones alienadas y alienantes de lo que pretendemos ser. Expresan y orientan la constitución de identidades auténticas a través del discernimiento de las identificaciones inerciales si nos atenemos a la conceptualización propuesta por Elio Gallardo que manejamos anteriormente. En el contexto actual, que se inicia en la década de los 70 del siglo pasado, con los cambios en la lógica de acumulación capitalista, la transición de la matriz estadocéntrica a la matriz mercadocéntrica será mediada desde el ejercicio del terrorismo de Estado, de las dictaduras militares y cívico-militares, con el que se procurará destruir las identidades revolucionarias que se venían gestando desde los tempranos 60 e imponer identificaciones inerciales sobre las que hacer asimilable la destrucción del Estado de Derecho Social y su sustitución por el Estado de Derecho dictatorial, como mediación para el Estado de Derecho neoliberal en el que la doctrina de seguridad nacional se convierte en la lógica de funcionamiento del Estado hegemónico planetario, la que declina en los estados periféricos a favor de la doctrina de la seguridad nacional, de la seguridad mercantil, del nuevo Estado de Derecho postdictadura. Década de los 80 de transición a la democracia y década perdida para el desarrollo en América Latina, década de los 90, omnipresencia de la globalización cuya estrategia se profundiza en las primeras décadas del siglo XXI por las que estamos transitando. Las identificaciones inerciales pasan por la figura del ciudadano propietario, súbdito, consumidor y elector, que expresa la hegemonía que hace a la legitimación y reproducción del nuevo orden posautoritario y posttransicional. De acuerdo a los discursos dominantes, parecieron haberse abolido las clases sociales y con ellas las identidades de clase. En lugar de las clases, sujetos, actores y ciudadanía, pero en la lógica de un capitalismo globalizado, profundizado y totalizado, en que estas pretendidamente nuevas identidades sociales, culturales y políticas parecían resultar en última instancia funcionales a la lógica de la modernidad y a la del capitalismo como su lógica económica, por lo que bajo la pretensión de ser identidades emergentes auténticas desde abajo, podrían resultar resignificadas como identificaciones inerciales desde arriba, funcionales a la ontología de la modernidad capitalista. Es por ello tal vez que las identidades emergentes no logran superar su fragmentación y no pasan de manera dominante del nivel óntico de la crítica. Viejos nuevos sujetos emergentes, como son los pueblos originarios andino-amazónicos a quienes ya nos hemos referido, parecen desplegar una lógica de movimientos comunitarios
en un sentido ancestral de comunidad. Esto no tiene que ver con la polémica de los comunitaristas y los liberales, ¿verdad?, que implica también a los espíritus y a la naturaleza, tal vez con capacidad de trascender el nivel óntico de la crítica hacia el nivel ontológico y aún al nivel transontológico, por trascender desde una transmodernidad la lógica de la modernidad, la que tal vez no pueden trascender los así llamados nuevos movimientos sociales. Las nuevas identidades auténticas emergentes en nuestra región, la nuestra, en el Río de la Plata, no pueden tal vez responder a la lógica de la constitución de los viejos nuevos sujetos andino-amazónicos, ni recrear movimientos comunitarios transmodernos, donde en todo caso emergen movimientos sociales modernos. No obstante, allí donde la comunidad, en aquel sentido originario, no es un ámbito significativamente vigente del humano en términos de instituido, es siempre posible articulación de las identidades sociales emergentes y sus luchas como forma de superar la fragmentación y procurar evitar la metabolización de las mismas como identificaciones inerciales, funcionales a la reproducción de la modernidad capitalista, en lugar de serlo a su afirmación y emancipación humana. De todas maneras, al modo, entre comillas, la cita de Martí, de la colonia de la República, si recordamos el pasaje de Martí, o del hombre viejo en el hombre nuevo, si pensamos ahora en la perspectiva cristiana de revolución antropológica, que como idea fuerza impregnó en su momento el campo ético-político latinoamericano, desde la prédica y la práctica de Ernesto Che Guevara, las lógicas de identificación con sus identidades inerciales persisten con recurrencia en los procesos de afirmación de identidades auténticas, por lo que la constitución de las mismas y por su mediación la constitución de humanidad es un proceso conflictivo y nunca acabado. Bueno, este fragmento era el que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.